La historia de Panamá por Natalie Rodríguez. La historia de Panamá abarca desde la llegada de sus primeros habitantes hasta la actualidad. Su historia se divide en 4 grandes épocas: prehispánica, virreinal, colombiana y republicana. También se encuentran subperiodos como la conquista española, la independencia de Panamá del Imperio Español, la separación de Panamá de Colombia, la dictadura militar en Panamá y el regreso a la democracia. El Istmo de Panamá fue visitado por primera vez por los conquistadores españoles durante la expedición del escribano de Triana, Rodrigo de Bastidas. En 1501, Bastidas navegó la costa caribeña de la actual provincia de Colón y las islas del archipiélago de la comarca de San Blas. Debido a la mala condición de sus barcos, Bastidas suspendió la expedición y regresó a España Cristóbal Colón. El 10 de octubre de 1502, en su cuarto viaje, Cristóbal Colón llegó a la costa atlántica del Istmo, en las cuales la provincia de Boca del Toro y Veraguas, y el 2 de noviembre llegó a una preciosa bahía en la actual provincia de Colón, a la que bautizó con el nombre de Portobelo o Puerto Bello. Debido a su geografía, Panamá ocupa la posición estratégica y esto fue clave para todos los países a los que perteneció durante su historia. Su esbelta silueta mide tan solo 80 kilómetros en sus áreas más angostas, convirtiendo esta tierra en la figura ideal para unir 2 océanos. Este factor interesó mucho a España, que desde los inicios se convirtió al país en la vía del cruce entre los mares y en un centro comercial importante dentro de su imperio. El imperio español transportaba sus riquezas por medio de los barcos hasta el puerto de Portobelo en la provincia de Colón. De allí, mulas y cuyucos cargaban la mercancía a través del istmo hasta la ciudad de Panamá para distribuir sus colonias en América. Esa concentración de riquezas atrajo piratas y corsarios ingleses como Francis Drake, que azotó Portobelo en 1596, y Henry Morgan, que incendió y saqueó la primera ciudad de Panamá en 1671. La misma fue trasladada al actual casco antiguo de la capital, transformándose en un foco de desarrollo para la figura pública, motivada por los aires de la libertad en sus países vecinos. Panamá se independiza de España en el mes de noviembre de 1821. El asunto no era solo de sorprender, ya que la comunicación con España se había deteriorado. Sin embargo, el proceso de independencia fue pacífico, tanto así que el mismo Simón Bolívar la conmemoró. Aires de libertad. Luego de la independencia de España, Panamá se une voluntariamente a la Gran Colombia. El sueño de Bolívar, esa nueva nación, estaba conformada por Colombia, Venezuela y Ecuador. Al principio, esa unión histórica benefició mucho al país, dando paso a una nueva visión de líderes latinoamericanos que impulsaban un gran desarrollo en la región regional. Esta época opacó y marcó el hito del mundo, y al otorgársele a Estados Unidos la autorización para construir el primer ferrocarril transísmico, pero él deseó que el panameño, al convertirse en una república libre y soberana, el apoyo de los Estados Unidos conllevó a Panamá a una independencia total de Colombia el 3 de noviembre de 1903. El Canal de Panamá, la octava maravilla del mundo. En 1904 inició la construcción del Canal de Panamá por los estadounidenses, una obra considerada la octava maravilla del mundo. Los franceses consideraban la octava maravilla del mundo, ya que dieron inicio a este gigantesco proyecto por el que el clima, las enfermedades tropicales y la malversación de fondos impidieron que pudiera terminar la labor. Los norteamericanos decidieron continuar la construcción del canal y el desarrollo de la zona del canal. Este periodo cambió a Panamá por siempre, transformándose nuevamente en el puente del mundo y cuna de una sociedad de riquezas económicas. Mayor desarrollo en Centroamérica. El Panamá de hoy es uno de los países con mayor desarrollo de Centroamérica y uno de los países con mayor crecimiento económico y turístico constante de toda América. En la actualidad, Panamá administra el canal, el cual está procesado de la ampliación. Este es un país
a la vanguardia del cambio y el movimiento con un centro bancario internacional. Exitosas firmas de abogados, seguros, centros de llamadas, centros comerciales privilegiados, junto con una hermosa diversidad de cultura, una riqueza ecológica envidiable y una pujante empresa turística. Cruce de caminos, centros de comercio marítimo, unión de dos subcontinentes, son muchos esloganes que viven para definir Panamá. Y todos aluden a lo mismo, el canal, esta maravilla de la ingeniería, aunque relativamente reciente en su historia, ha puesto al país en el mapa económico mundial. Sin embargo, para entender la actual Panamá es necesario un pequeño apunte a la geología. Hace 3 millones de años, tras unos años de movimientos tectónicos y actividad volcánica, surgió una estrecha franja de tierra llamada istmo, que se separó las aguas del Caribe y del Pacífico y a la vez unió las masas continentales de América del Norte y del Sur. Al principio, este territorio fue habitado por un sinfín de pueblos indígenas que trabajaban la tierra de manera colectiva y se movían itinerantes en busca de nuevas riquezas y cultivos. De ellos solo sobreviven actualmente 7 pueblos indígenas en toda Panamá, protegidos por una red de políticas públicas dedicadas a ellos. En los albores del siglo XX, Panamá fue el primer territorio que descubrió Cristóbal Colón. De hecho, una de las ciudades más importantes del país lleva su apellido y fundó una colonia en Isla Colón, la isla principal de Bocas del Toro. Desde Panamá ciudad, divisó Núñez de Balboa por primera vez en el Océano Pacífico. Por estas tierras pasaron la inmensa mayoría de riquezas encontradas por los españoles en el continente de camino a España. El conquistador que sometió al imperio inca en el Perú, Francisco Pizarro, transportó cantidades de ingente de oro de Portobelo hasta el Caribe de panameño. A pesar de la seguridad que ofrecía este encable, por encontrarse protegido por un largo cabo en su lado del norte, nada pudo frenar la veracidad de los piratas ingleses, en especial la de Henry Morgan. Este navegante al servicio del Imperio Británico corrompió por las riquezas de América el sitio de Portobelo y pidió cuantioso rescate al obtener el botiquín y alcanzó a conquistar la ciudad de Panamá, incendiando lo que hoy es Panamá la Vieja y dejándola en un estado ruinoso en el que se encuentra esta zona de la capital. En noviembre de 1821, las ansias de independencia que corrían por todo el continente alcanzaron a Panamá. El ejército español, consciente de que no podía frenar con las armas el sentimiento del pueblo panameño y del movimiento, sería apoyado por las huestes de Simón Bolívar en el caso de las guerras. Llegaron a un acuerdo de no agresión a la nueva nación ismeña, comandada por el general José Fábregas. No obstante, dada la inseguridad económica y la administración por el libertador Bolívar, Panamá decidió unirse a la Gran Colombia. La nueva nación independiente, aunque controlada desde Bogotá, vivió su propia fiebre de oro a mediados del siglo XXI. Miles de norteamericanos llamaron Forever por el año en que comenzó la fiebre de 1849. Eligieron Panamá como la ruta más segura para llegar a California en busca de oro. Este motivó la creación en 1855 del ferrocarril transcontinental de Panamá por una compañía americana. Los Quarevers solían tomar embarcaciones desde la costa del este de Estados Unidos, atracar en Portobelo, cruzar en tren hasta la ciudad de Panamá y ya en el Pacífico coger otra nave que les llegará hasta California. A finales del siglo XXI surgió la primera idea de abrir el canal de navegación que comunicaría los dos océanos y facilitaría el transporte de mercancías tanto de América como hacia Europa. El primer proyecto fue el arquitecto francés Lesseps, quien fracasó en el intento. De sus errores aprendió, y a la administración americana del presidente Theodore Roosevelt, quien venció la resistencia colombiana presionando la independencia de Panamá en 1903 y consiguió inaugurar el canal en 1914. Ya como Estado independiente sucesivos al gobierno democrático, fueron construyendo la actual Panamá. Este proceso fue interrumpido por el golpe de los estados en 1968,
tras el cual el país sufrió una gran dictadura militar durante 21 años. En la actualidad, Panamá es un país que ya no solo se encuentra su razón de ser en su famoso canal, sino que se ve en la fuerza por atraer cada vez más turismo, consciente de la importancia que esta industria puede tener para su futuro. Panamá es mucho más que el canal, es playa, es montaña, es selva, es cultura, es el carácter servicial de sus habitantes y es sobre todo uno de los países con mayor biodiversidad que hayas visto jamás. El Panamá actual. El 3 de mayo de 2009, Panamá desvió la tendencia izquierdística de América Latina, eligiendo el presidente a Ricardo Martinelli, un magnate de los supermercados, miembro del Partido Conservador Cambio Democrático CD. Martinelli representaba una opción empresarial que creó un boom de inversiones, reduciendo las barreras comerciales y la burocracia. Durante su mandato, el proyecto público era ambicioso como el primer sistema del metro de las Américas Central. Estos se convirtieron en el orden del día y la tasa de crecimiento de Panamá del 8% brilló como la mejor de América Latina. Al final, la luna de miel acabó y el encuentro de hadas se convirtió en parte de una novela mala de la ficción y parte de un tráiler político. El anterior vicepresidente de Ricardo Martinelli y atimado líder de la oposición, Juan Carlos Varela, fue elegido presidente para el periodo del 2014 y 2019, bajo la promesa de cumplir las leyes de aplicar la separación de poderes. Martinelli se enfrenta a acusaciones de corrupción por un programa de $45 millones para alimentar a escolares pobres. Hubo además un escándalo de escuchas a enemigos políticos y se revisaron contratos de colapsales proyectos de infraestructura por un valor de $12,000 millones. Algunos directores de proyectos fueron arrestados. Martinelli huyó a Miami en un jet privado y se refugió en los lujos del bloque de un apartamento que se hizo famoso por la película El precio del poder. Fue arrestado el 12 de junio del 2017 e ingresado por un centro de atención federal en Miami en junio del 2018. Fue extraditado a Panamá para enfrentarse a los cargos por las escuchas telefónicas. En el 2015, una fuente anónima filtró más de 11.5 millones de documentos del bufete de abogados panameño Fonseca, conocidos como los papeles de Panamá. Detallaban la información financiera de políticos y personajes públicos de todo el mundo que revelaban una corrupción a gran escala. Mossack Fonseca había creado una empresa fantasma para ayudar a individuos y campañas internacionales a evitar sanciones internacionales, cometer fraude y evadir impuestos. El bufete cerró el 2018, pero la repercusión de los papeles todavía continúa. En las elecciones generales de mayo del 2019, resultó ganador por un estrecho margen de voto Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático, PRD. El próximo presidente panameño se enfrentará a dos desafíos fundamentales: la brecha de la desigualdad y la corrupción, las dos grandes de la causa del descontrol social en Panamá. Panamá es un país con una historia muy interesante y de varios cientos de años de antigüedad. Una nación cuyas tradiciones, costumbres y culturas se remontan siglos atrás en el tiempo. Un territorio que ha pasado a lo largo de los años por diversas etapas históricas que merecen mucho más ser conocida. Panamá está situado entre la geografía, en el istmo entre Costa Rica al oeste y Colombia al sudoeste. Esto significa que constituye la unión física entre las dos grandes masas continentales de América del Norte y América del Sur. Así como sus tierras están pobladas por plantas y animales de transición, su historia se ha movido al caballo entre las que fueron las dos mayores colonias españolas de la época y la del norte, Nueva Española o México, y a la del sur, Nueva Granada o Colombia. Su situación estratégica la hizo caer al fin en manos de la gran estafa americana, Estados Unidos, tras la vicisitudes de la corrupción del Canal de Panamá, y este hecho ha marcado a esta pequeña república. Ahora, en los siglos de los inicios XXI, Panamá se ha recuperado de la soberanía territorial y le queda liberarse de las lacras económicas que le han dejado las multinacionales estadounidenses
de forma de los inmensos latifundios que han empobrecido a la población. La primitiva población indígena está formada por los caribes, al este por los chocoes, al sur y los ibaelíes, que ocupan las tierras altas del oeste, y Rodrigo de Batista en 1501. Procedente de Venezuela, fue el primer europeo que reconoció la costa panameña. En su cuarto viaje, Cristóbal Colón desempeñó el puerto natural de Portobelo en 1502. Costeó la parte occidental del istmo, a la que llamó Veragua, e intentó establecer en ella una colonia, Santa María de Belén, que tuvo que ser abandonada. En 1510, Diego de Nicuesa se estableció en el nombre de Dios, y Vasco Núñez de Balboa, con los restos de la expedición de la Ojeda, fundó Santa María de la Antigua del Darién, la primera población permanente sobre el continente americano. Balboa, nombrado alcalde mayor de Darién por sus vecinos, realizó una serie de explotaciones y descubrió en 1513 el Océano Pacífico. En 1514 llegó Pedro Arias de Dávila, nombrado Fernando el Católogo gobernador de Castilla de Oro, quien inició la colonización del istmo. Pedro Arias de Ávila fundó Panamá en 1519 y Natá en 1520. Construyó un camino entre el Nombre de Dios y Panamá. La región del istmo se convirtió de pronto en el camino de paso de la corriente colonizadora y base de las expediciones a la costa occidental americana. A partir de 1538, la Real Audiencia de Panamá funcionó como órgano judicial y gobierno con la explotación de los metales preciosos de Perú. El istmo se convirtió en una ruta comercial de primera importancia. En 1593, Portobluco sustituyó el Nombre de Dios como puerto de escala de la flota de las Indias